Pantalla. Estudiando geografía bíblica, ¿sí? Que si el miércoles pasado dimos un vuelo muy rápido por el Antiguo Testamento, hoy vamos a dar el vuelo rápido por el Nuevo Testamento, ¿eh? La idea es que hoy terminamos, así que ténganme un poquito de paciencia y vamos a tratar de ser lo más claro posible y lo más integral posible, ¿sí? Qué bueno es que podamos estar juntos, recordando que el objetivo de la materia es estudiar eh, el escenario de la revelación, digamos, donde Dios se reveló al hombre. La revelación es la historia de la salvación. Nosotros podemos conocer de Dios lo que Dios quiso revelar y Dios se manifestó, digamos, de diferentes maneras, en diferentes lugares, pero todo estaba circunscripto más que nada a la historia de la salvación, a un país, a una tierra, ¿sí? Que formaba parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? Así que estudiamos la semana pasada, estudiamos todo lo que fue el Antiguo Testamento, desde el llamamiento de Abraham de los caldeos hasta la posesión de la tierra, la división después o sea, lo que fue los jueces, el reino, la división del reino y la esclavitud tanto del reino del norte con Asiria como del reino del sur con Babilonia. Así que hoy vamos a cruzar al Nuevo Testamento y vamos a, a ver de qué manera hoy la tierra esta albergó, cobijó al Señor Jesucristo y todo lo que significó, digamos, o todo lo que ocurrió digamos, con su vida, con su muerte, con su resurrección y también con la continuidad, la expansión del Evangelio hasta llegar a nuestros días. No vamos a llegar hasta nuestros días, pero vamos a tratar de ver al principio algunas cuestiones. Así que estudiar geografía bíblica es estudiar el escenario, como decíamos, de la revelación, y simplemente para tratar de entender un poquito, ¿no? Para una correcta hermenéutica. Recuerden que hermenéutica es interpretación de algo que se escribió hace 4.000, 2.000 años atrás, lo que quiso decir el escritor para el día de hoy, ¿no? Entonces, estudiamos tiempos, lugares, culturas, el valor que Dios le dio a la tierra de Israel y la promesa que Dios le dio a Abraham, que es el padre de la fe. Por consiguiente, cada uno de nosotros podríamos identificarnos con esta persona a la cual Dios le prometió esta tierra, que es una porción muy pequeña del universo digamos, de la tierra habitable, pero es el centro de la historia de la salvación. Así que dijimos, estudiar geografía bíblica es estudiar geografía histórica bíblica, porque vamos relacionando lugares con hechos que conocemos y nos ayuda a entender un poquito mejor desde el origen del hombre, como vimos el primer martes, a hoy vamos a ver una mejor perspectiva acerca de los lugares que el Señor Jesucristo visitó, en los cuales anduvo, y en definitiva el objetivo es que nuestra fe se fortalezca entendiendo que el Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra y bueno, quizás al final del año la gente del instituto nos provea un pasaje para ir a visitar a Tierra Santa. Vamos a ver si, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces con Israel en el tiempo del Señor Jesús. Vamos a recordar algo que ya hemos estudiado cuando vimos Introducción al Nuevo Testamento. El Imperio Romano es el imperio que estaba dominando. Recuerdan que esta porción de tierra que es el país que conocemos como Israel es como un puente entre tres continentes. Y es un sitio, digamos, de lucha de grandes imperios del norte o del noreste, del noroeste, vamos a ver el Imperio Romano, donde nace, y del sur con Egipto, tanto Asiria, Babilonia, los caldeos, medo-persas, todos los que venían de la zona del Éufrates, de la Mesopotamia, con estos que venían de Europa y con los egipcios que venían del sur. En el medio está Israel, rodeado por caminos importantes o atravesado por caminos importantes, y el pueblo de Dios ahí en el medio de esto. Algo que fue muy importante para la propagación del Evangelio, pero para el caso de las dominaciones de los países, Israel siempre quedaba como el jamón del sándwich. En la época en que nace el Señor Jesucristo, el Imperio Romano estaba dominando, ¿sí? El Imperio Romano
Eh, en realidad, Roma viene desde muchos años antes, en guerra con Grecia, ¿sí? Durante muchos años y fue fortaleciéndose. Y en el 63 antes de Cristo prácticamente ahí se establece como una administración estable, como un verdadero imperio, donde ya con la muerte de Julio César se establece lo que es el imperio romano en sí, por fuera de la de lo que es ¿cómo se llamaría? El Senado que había, ¿sí? Y la República para transformarse en un imperio con un gobierno despótico, un gobierno central único, como es a través del César. En el año 63 a.C., Judea ya se incorpora como un protectorado romano bajo la administración de los romanos, y esto es bueno en cuanto a la estabilidad que le da al lugar, al orden, al gobierno, ¿sí? Y lo que implicó el Imperio Romano para los países que estaban dominados. La paz, una paz armada obviamente, en cada país había legiones que aseguraban la paz y Judea, Israel no era contrario a eso. Pero la paz estaba dominando en gran parte del imperio y lo que sí habían construido un sistema de carreteras, de rutas, que fueron muy importantes en el momento de la expansión del Evangelio. Cuando nace el Señor Jesucristo, había un gobernador, digamos, sobre todo el país, que era Herodes el Grande, que se le llamó así porque él tenía todo, había hecho grandes acuerdos con los judíos, con los romanos. Él no era judío, él era idumeo, pero había sido obligado por uno eh, de los asmoneos a hacerse judío, pero él no era judío y lo odiaban y él odiaba a los judíos y él estaba gobernando en acuerdo con Roma. Es más, muchas veces quisieron atacarlo y Roma lo defendió, pero era una persona muy cruel. ¿Se acuerdan el hecho? Hoy vamos a ver algunos aspectos de esto. Él mata a los niños, ¿se acuerdan? En Belén cuando quiere matar al Señor Jesucristo. El Imperio Romano tenía mucho cuidado con el pueblo judío, porque el pueblo judío era muy eh, inestable y difícil de dominar, precisamente por la sensibilidad religiosa que ellos tenían. Hubieron muchos problemas cuando querían entrar las insignias reales a la ciudad de Jerusalén, hubieron muchos problemas y había corrido mucha sangre, y los romanos se cuidaban mucho de los judíos por esta sensibilidad especial que ellos tenían, ¿sí? Pero a Herodes lo sostenían, pero Herodes tenía que garantizar la paz en su territorio. Y él era muy cruel y lo hizo de las peores maneras. Pero cuando se quiso congraciar con los judíos, le construyó el templo de Herodes, que fue el templo que existía en la época en que el Señor Jesucristo nació. Así que esto es el gobierno que existía en los momentos en que el Señor Jesús llega a la tierra, y luego de la muerte de Herodes, que ocurre 4 a.C., recuerden que el calendario que nosotros tenemos tiene un error, ha sido calculado mal y el Señor Jesucristo nació probablemente el 6 a.C., ¿sí? Eso es una cuestión bastante conocida ya. 2 años después del nacimiento del Señor Jesucristo muere Herodes el Grande y el territorio es dividido en 4 partes, por eso se llaman tetrarquías. Ahora vamos a ver cuál le toca a uno de los hijos, que era Herodes el Etnarca, otro Herodes Filipo, otro Herodes Tetrarca, y finalmente hay una parte que quedaba libre, que era Decápolis. Ahora los vamos a ver, ¿sí? Pero esto es para entender más o menos esto del Imperio Romano. Si nosotros vemos la extensión, un mapa que muestra la extensión del Imperio Romano, realmente era muy, muy grande y abarcaba, fíjense dónde está Jerusalén, una porción angosta esta, pero el Imperio Romano llegaba prácticamente todo el norte de África, Europa, todo lo que conocemos ahora, Inglaterra, Francia, Alemania y gran parte bueno, estos países del medio. Tengo a la profesora acá enfrente mío, que me va a retar, pero todos estos países realmente era muy extenso y en cada país dominado ellos tenían muchísimas legiones. La legión tenía 6.000 soldados y ellos tenían muchas legiones que estaban al servicio del César para sostener la paz en todos estos territorios ocupados. El Imperio Romano, bueno, como decíamos, fue conquistado, se transforma en imperio por Pompeyo en el 63 a.C., sobre todo con la muerte
de, bueno, lo dije recién, de Julio César, y, y la historia con el pueblo de Israel tiene que ver hasta el año 70 después de Cristo, y lo vamos a ver después porque finalmente es el emperador Tito, el hijo de Vespasiano, el que destruye, conquista Jerusalén, destruye el templo y se cumple lo que el Señor dijo, no ha de quedar piedra sobre piedra de estos edificios. Entonces, el gobierno está, eh, está representado por el Imperio Romano, había un César que estaba en Roma y la, la conquista, digamos, y la paz estaba asegurado por miles de soldados en todos los países conquistados y ellos habían aprovechado, digamos, la construcción de carreteras que lo hacían para ellos, obviamente, para llegar rápidamente a los lugares de conflicto, pero que el Evangelio se vio beneficiado por esto. En los tiempos del Señor Jesucristo, entonces, eh, se divide, Herodes el Grande, digamos, podríamos decir, tenía todo el país, pero a la muerte de Herodes el Grande se dividen en tetrarquías. Todo lo que está esto de Violeta es lo que en principio le había quedado a Herodes el Etnarca, que era uno de los hijos, pero tenía muy mala reputación. Los judíos no querían saber nada, los judíos de Judea, esta zona que son los profundamente religiosos, los galileos, son judíos, pero son más que nada comerciantes, pero en la zona sur eran profundamente religiosos, los judíos no querían saber nada con un hijo de Herodes, lo odiaban y hicieron lo posible para que lo derrocaran. Entonces el Imperio Romano finalmente lo saca a Herodes el Etnarca y coloca en su lugar a gobernadores romanos que son gentiles. Poncio Pilatos fue el gobernador en la época en la cual el Señor Jesucristo fue en su ministerio público. Él era el gobernador de la zona de Judea. En el norte, en lo que se conoce como Galilea, lo que está de verde, y Perea, norte, y donde bautizaba Juan el Bautista, estaba bajo la administración de otro Herodes, que era Herodes el Tetrarca, Herodes Antipas, también llamado, o Herodes el Tetrarca. En la zona marrón, vamos a decir así, la que se como Traconite y Turea y toda la zona por encima del mar de Galilea, noreste del mar de Galilea, estaba con Herodes Filipo o Felipe, que la esposa de Felipe es la que tenía el otro Herodes, y por eso Juan el Bautista, por denunciarlo, murió, perdió la cabeza, como diría. Allí está entonces, ese se dice que es el único Herodes bueno que había. Y finalmente esta zona de Decápolis, se llama Decápolis porque eran 10 ciudades griegas, tenían una cierta autonomía, griegas no eran, tenían cierta autonomía y una administración autónoma. ¿tá? Entonces, ahí está, este era el mapa como se divide, digamos que al poco tiempo de que el Señor Jesucristo nace, ya todo esto estaba de esta manera. Bien, Augusto César era el César que estaba en la época, digamos, del Señor Jesucristo, ¿no? Augusto César es aquel que le dio la mayor gloria, digamos, al imperio en la zona. El Señor Jesucristo, cuando nace, todos sabemos la historia, ¿sí? Al menos creo. Los papás, o José y María, vivían en Nazaret, en Galilea, y por disposición de Augusto César, se hace o se realiza un censo, ¿sí? Un censo donde se hace a la usanza judía. Si lo hubieran hecho de la forma romana, hubieran hecho el censo en el lugar donde vivían, pero para no generar conflicto, porque los censos, cuando eran generados por el imperio dominante, tenían el propósito fundamentalmente de recaudar impuestos, ¿sí? Recaudar impuestos y también muchas veces tomar gente para los trabajos forzados, como soldados. Entonces los judíos odiaban que se hiciera un censo, pero para evitar, digamos, sublevaciones, para evitar que
que el pueblo se levante y evitar conflictos, entonces decidieron hacerlo en, eh, de la forma judía. Y la forma judía era, cada uno iba a donde habían sido sus antepasados, ¿sí? De alguna manera, Dios utiliza a este César, a este hombre tan importante, tan orgulloso y tan fuerte y tan famoso, podemos decir, como instrumento para que el Señor Jesucristo nazca donde estaba profetizado que tenía que nacer, en Belén de Judea. A pesar de vivir en Galilea, entonces José y María toman el burrito y se van para el sur y viajan 116 kilómetros cuando ella ya estaba al final de su embarazo. Recordemos que ella estuvo varios meses en la casa de Elizabeth. Cuando vuelve, pasa todo lo de la Anunciación que nosotros alguna vez estudiamos, y van a Belén, a donde debería nacer el Señor Jesucristo de acuerdo a las Escrituras. Allí en Belén, recuerdan el episodio, el Señor Jesucristo, bueno, nace en un establo, es visitado por los pastores, eh, llegan los pastores y al octavo día lo circuncidan, le ponen el nombre, lo presentan en el templo en Jerusalén, que está a muy pocos kilómetros de Belén. Sí, todo lo que nosotros ya sabemos, y poco tiempo o un tiempo después llegan los magos que venían del oriente y le rinden honores al Señor Jesucristo, lo, lo, lo adoran y le traen presentes, ¿sí? A todo esto, cuando eh, Herodes el Grande, el asesino, digamos, podríamos decir que en esa época se decía que era mejor ser un cerdo en la casa de Herodes que ser un hijo, porque él mató a varios de sus hijos, ¿sí? Él decide eliminar a todos los niños menores de 2 años de Belén porque se sintió engañado por los magos. Entonces el Señor Jesucristo es llevado por sus padres, vamos a decir así, a Egipto, desciende en Egipto hasta, eh, hasta que muere Herodes, y entonces el Señor Jesucristo recibe la indicación, o José recibe la indicación de que tienen que volver y ya se dirigen directamente a Nazaret. Entonces, el primer viaje, podríamos decir, del Señor Jesucristo, o José, va de Nazaret junto con María a Judea, a una aldea de Judea llamada Belén. De Belén, ¿sí? Van a viajar a Egipto, y cuando muere Herodes, vuelven, probablemente por la ruta del mar, hasta llegar nuevamente y se establecen en Nazaret, de donde eran los padres, vamos a decir así, originalmente. ¿Sí? Entonces, ese es el primer viaje que realiza el Señor Jesucristo. Después, no tenemos demasiadas precisiones de qué pasó con la niñez del Señor Jesucristo. Tenemos solamente en Lucas capítulo 2 el episodio del viaje al templo, cuando él tenía 12 años y que seguramente fueron a una de las fiestas, creo que era una de las Pascuas, pero no puedo buscarlo en este momento, pero había 3 fiestas en las cuales ellos tenían la obligación de ir, que eran la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Así que una de esas 3 fiestas asistieron al templo, creo que era una Pascua, perdonen, y cuando volvían a Nazaret, esos 100 kilómetros aproximadamente para Nazaret, los padres se dan cuenta al tercer día, perdón, se dan cuenta al día siguiente que ya no estaba con la multitud, y entonces vuelven a Nazaret, a Jerusalén, y lo encuentran en el templo, hablando, preguntando, aprendiendo, respondiendo con los sacerdotes y los escribas en el templo, que se maravillaban del conocimiento del Señor Jesús. Allí tenemos la primera mención del niño que ya sabía a qué había venido, quién era, porque muchas veces imaginamos que el Señor Jesucristo, desde que nació, sabía que era el Hijo de Dios. Lo más probable es que a medida que fue pasando su maduración y su crecimiento físico e intelectual, él fuera entendiendo, y quizás su madre y quizás José fueron
explicándole todo lo que de él se había dicho desde su nacimiento, lo que las visitas, lo que habían ocurrido y que María guardaba en su corazón. Así que allí tenemos al Señor Jesucristo viajando al templo y diciéndole a los padres, como ustedes no saben que en la casa de mi padre o en los negocios de mi padre tengo que estar, y fue así como el Señor Jesucristo luego dice, vuelve con ellos a Nazaret y se les estaba sujetos. ¿Sí? Así que el Señor Jesucristo vuelve a venir al templo y de ahí saltamos a la etapa adulta, el ministerio público del Señor Jesús. Osvaldo, Sí, Pi. una pregunta. Vos mencionabas el tema de que tienen que haber ido a una fiesta. ¿Podría haber sido también el ritual de los 13 años o 12 años? También Este, la presentación en el templo como hijos de la ley. Es mm, probable, pero había mucha gente que iba, ¿sí? ah, Entonces, lo más probable es que el Señor Jesucristo fuera eh, a la Pascua, como dice Lucas 2:41. Ahí lo estoy buscando. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Pero muy probable, gracias Carlos, es que él sea presentado como hijo del templo, que era una situación o una circunstancia especial de todo varón. A los 12 años era presentado como hijo del templo, era como entrar en una nueva etapa en su maduración, como ser presentado, digamos, ser, ¿no? Vamos a decir, mayor de edad, ¿no? Pero era una nueva etapa que dejaba de ser un niño. ¿Sí? Gracias, Carlos. Eh, Saltamos a la etapa adulta. El Señor Jesucristo aparece ya en los evangelios como en su ministerio público. Hay algunos evangelios que narran directamente el ministerio público del Señor, como es Marcos. Hay otros que hablan mucho del primer año del ministerio público, como es Juan. Y hay otros que, como Lucas, que tiene un prólogo y toda una introducción en los primeros 2 capítulos de la niñez y de los anuncios del Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero de alguna manera cualquiera de los evangelistas comienza a hablar de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era el precursor. Juan el Bautista era aquel que vendría a allanar el camino, como estaba profetizado en el último libro y en el último versículo, los últimos versículos del Antiguo Testamento. Juan el Bautista es esa unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el último profeta del Antiguo Pacto, pero es, como dijo el Señor Jesucristo, el más importante de todos los profetas, porque él pudo señalar al Señor Jesucristo, él pudo ver, él pudo contemplar y pudo dar su vida, ¿sí? Dice, menguar para que él crezca, ¿sí? Así comienza el ministerio público del Señor Jesucristo con su bautismo. Juan el Bautista estaba bautizando y bautizaba en la zona de Perea, en la zona de donde el río Jordán desemboca en el Mar Muerto del lado este. Ese es donde se piensa, digamos, que Juan el Bautista estaba bautizando, la zona de Perea, que era administración de Herodes. Herodes que tenía Galilea y Perea. Por eso Herodes lo pone preso y no Pilatos, porque él estaba en la administración de Herodes y tuvo la idea de reprocharle o tuvo el mensaje de reproche de que él tenía la esposa de su hermano Felipe. ¿Sí? El Señor Jesucristo se bautiza. El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento de pecados, de confesión de pecados. La verdad es que es algo extraño para los judíos que un judío esté bautizando a judíos. El bautismo era algo conocido para los judíos, pero no para los judíos, sino que el bautismo se aplicaba a todos los gentiles que querían abrazar la fe judía, lo que se conoce como eh, los prosélitos, no me salía la palabra, ¿sí? Entonces, por eso cuando Juan empieza a bautizar, lo van a ver a Juan y dice, ¿por qué estás bautizando? El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento de pecados, de confesión de pecados. Cuando la persona se bautizaba, en ese momento estaba confesando públicamente sus pecados. Es distinto al bautismo que nosotros tenemos el día de hoy, porque el nuestro es eh, una imagen o un símbolo de algo que pasó cuando nos convertimos, no en el momento ese. Pero ellos cuando se bautizaban estaban
confesando sus pecados. Ahora, ¿por qué se bautiza a Jesús si él no tenía pecados para confesar? Esa es una gran pregunta que muchas personas intentan eh, responder de diferentes maneras y diferentes respuestas, pero creo que la respuesta más correcta es que el Señor Jesucristo se estaba identificando con el hombre pecador, no con el pecado, sino con el pecador en un bautismo de pecadores, porque venía a hacerse cargo del problema del pecado que el pecado había producido en los hombres. Esa es la primera aparición del Señor Jesucristo, y luego el Señor Jesucristo es tentado, es llevado, dice Mateo capítulo 4, versículo 1, entonces, después del bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Sí, allí tenemos otro elemento muy importante del inicio del ministerio público. Él se identifica primero con el hombre pecador y finalmente es probado, ¿sí? En el desierto, probablemente en el desierto de Judea, ¿sí? No se sabe cuál es el desierto, no lo dice la Biblia, pero allí es tentado durante 40 días y 40 noches en los cuales no probó bocado. Mateo parece decir que solamente tuvo 3 tentaciones, Lucas dice que era tentado todos los días. Es muy probable que las 3 tentaciones que figuran en Mateo y que las repite Lucas sean como un resumen de todas las tentaciones, y sin ninguna duda es una muestra de qué manera Satanás nos tienta a nosotros. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como lo dice Juan. Es como cayó Eva, ¿sí? Exactamente de la misma manera, es como cayó Acán, ¿sí? Ustedes vean, ahí van a decir que vio, codició, bueno, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, es la forma en que Satanás actúa siempre. Entonces, probablemente esas 3 tentaciones que están en Mateo y que las repite Lucas, con un orden diferente, sean una representación de todas las formas en las cuales el hombre puede ser tentado. De hecho, el escritor de los Hebreos dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí? Así que ahí tenemos el comienzo del ministerio público del Señor Jesucristo. Este es el recorrido, digamos, que hizo el Señor Jesús para bautizarse. Llegó a la zona donde Juan estaba bautizando, que es Perea, esta zona violeta, que corresponde también a Galilea, que es la administración de Herodes el tetrarca o Herodes Antipas. ¿Sí? Podríamos decir, allí está Nazaret, en Galilea. Aquí está abajo, está la zona de Perea, la zona donde bautizaba Juan. Hay un lugar específico, dice que es la orilla del Jordán, y ahí comienza entonces el ministerio, y luego el Señor Jesucristo es llevado a este lugar, probablemente al desierto de Judea, para ser tentado por el diablo. O sea, más o menos para poder identificarnos en el mapita los pasos, digamos, que fue dando el Señor Jesucristo en este primer momento. Cuando alguien quiera, por favor, puede interrumpir sin problema. El Señor Jesucristo, luego de su tentación, comienza un ministerio público que dura aproximadamente 3 años, vamos a decirlos así, porque Juan es el que nos ayuda, no los evangelios sinópticos, sino que es Juan el que nos ayuda cuando describe las Pascuas a las cuales el Señor Jesucristo asistió. Nosotros estamos entrando esta semana en la Pascua. La Pascua es una fiesta judía que se realiza después del solsticio del equinoccio, de marzo, que allí es de otoño, de allí es de primavera, acá es de otoño, y tiene que ver con la luna, ¿sí? Bueno, pero la Pascua caía generalmente entre marzo y abril. Entonces, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 2 va a la primera Pascua. En Juan capítulo 5, verso 1, hay una fiesta que hay quienes dicen que es una Pascua y otros dicen que podría ser la fiesta de los tabernáculos. En Juan capítulo 6, verso 4, está la otra Pascua a la cual el Señor Jesús no asistió porque ya estaba en conflicto, y la cuarta Pascua es la Pascua donde él muere en Jerusalén. Entonces, si fueron 4 Pascuas,
entonces el ministerio del Señor Jesucristo duró 3 años y un poquitín más. Si esta no fue una Pascua, sino una fiesta de los tabernáculos, entonces duró un poquito menos, porque la fiesta de los tabernáculos caía en octubre. Entre Juan capítulo 5 y Juan capítulo 6 hay por lo menos 6 meses o un año de tiempo. Entonces, ¿cuánto dura el ministerio público del Señor Jesucristo? 3 años. ¿Por qué lo decimos? Por estas referencias de Juan que nos permiten ubicar temporalmente en cuanto a, vieron que el Evangelio va y viene, y vos a veces no sabes, bueno, Juan es el que más nos da referencias en cuanto a la duración del ministerio del Señor Jesucristo. Si nosotros tuviéramos que decir cómo se dividió geográficamente el ministerio del Señor Jesucristo, podemos decir que comienza en Judea. Recuerden que Judea es la parte sur, Judea, luego se traslada a Galilea, ¿sí? Y ahí tiene el ministerio más extenso. Galilea está al norte, y finalmente los últimos 6 meses está en la zona de Perea, pero tiene pasajes a Galilea, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir, el ministerio de Judea dura 8 meses, y ¿dónde está relatado? Fundamentalmente Juan. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Mateo simplemente narra el bautismo del Señor Jesucristo, la tentación del Señor Jesucristo y el bautismo que estaba haciendo Juan. Del primer año, Mateo no narra casi nada. El que más narra es Juan. ¿Sí? Ahí tenemos la mujer samaritana, la visita de Nicodemo y un montón de cosas que nosotros, eso lo ubicamos al comienzo, porque Juan el Bautista estaba libre. El segundo ministerio, el de Galilea, es el más extenso, el más grande en geografía y en tiempo, dura 22 meses aproximadamente, donde el Señor hace muchos recorridos por Galilea y luego sale incluso del país por única vez, excepto cuando fue a Egipto, ¿sí? Cuando era bebé. Se nos dice en la Biblia que el Señor Jesucristo sale del país. Y finalmente, los últimos 6 meses, ya vamos a ver algunos mapitas, el Señor Jesucristo se dirige a Perea. Entonces, el primer ministerio o la primera zona, digamos, o lugar donde el Señor Jesucristo va a estar predicando es en Judea, ¿sí? Juan el Bautista está libre, Juan está bautizando y está predicando, y el Señor Jesucristo tiene contacto con los primeros discípulos, contacto, no tiene todavía discípulos permanentes. Allí los discípulos que Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, cuando le dice aquí el Cordero de Dios, y allí tenemos el relato probablemente de Juan, de Andrés, de Felipe, de Pedro, de Natanael. Esos son los primeros contactos que el Señor Jesucristo tiene con discípulos que eran discípulos de Juan, pero que empiezan a seguir al Señor, pero no son permanentes. Con ellos, el Señor Jesucristo se va a Caná de Galilea, al norte, a Galilea. Estaba en Jerusalén, en la zona de Perea, en la zona de Jerusalén, y se va a Caná de Galilea, al norte, y allí está el primer milagro que el Señor está registrado por Juan precisamente, que es transformar el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. ¿Sí? Allí él luego se dirige a Capernaum, en la costa de Galilea, y allí tiene su primer encuentro en aquella ciudad donde el Señor va a residir fundamentalmente en la segunda etapa. Allí vivía la suegra de Pedro, allí cura la suegra de Pedro, luego vuelve a Jerusalén para la primera Pascua. Por eso digo que si son todas Pascuas las que nombra Juan, el ministerio de Jesús dura un poquito más de 3 años, y entra por primera vez al templo como Mesías, vamos a decirlo así, en su ministerio público. No lo reconocen como Mesías, pero allí él realiza la primera limpieza del templo, ¿sí? Que está relatada en el Evangelio de Juan. Si tuviéramos que ver un mapita, él se bautiza, ¿sí? En la zona de Perea, y luego se va a Caná de Galilea, allí transforma el agua en vino, luego se dirige a Capernaum, donde toma contacto ya con esa sociedad en la cual lo va a recibir, vuelve a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, allí tiene contacto con Nicodemo, primer año, primeros 8 meses, y luego va y le era necesario pasar por Samaria, ¿se acuerdan? Le era necesario pasar por Samaria, ¿por qué? Porque había una mujer allí, junto al pozo de Jacob, en Sicar,
que necesitaba ser rescatada, necesitaba ser perdonada, la mujer samaritana. Esto ocurre el primer año del Señor Jesucristo y de aquí se queda unos días en Samaria y luego se dirige hacia el norte, terminando el primer ministerio, podríamos decir, del Señor Jesucristo en Galilea. ¿Qué es lo que hacía él en Galilea? Predicaba y bautizaba. Predicaba y bautizaba. O sea que tanto el Señor Jesucristo como Juan el Bautista, en diferentes lugares, uno en Perea y el otro en Galilea, predicaban el Evangelio del Reino y bautizaban. Eso lo dice la Biblia. ¿Sí? Así que este primer ministerio en la zona de Judea, fundamentalmente que dura 8 meses, mientras Juan el Bautista está libre, es la primera parte del ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya acá era en cierta manera conocido, famoso, y ahora vamos a ver que cuando llega a este lugar, a Nazaret, le van a reprochar sus coterráneos que todos los milagros que hace acá no los hace acá. O sea que aquí ya tenemos el primer ministerio del Señor, o la primera parte del ministerio del Señor Jesucristo. No sé si hay alguna pregunta, no levanten la mano, interrumpan, porque no hay manera de que yo los vea. Bien. La segunda etapa, la segunda parte, ahora el Señor Jesucristo se dirige al norte. El norte es la provincia de Galilea. ¿Sí? La provincia de Galilea era la zona más poblada, la zona más rica, con mucho comercio, la economía estaba cruzada por rutas comerciales. Los judíos lo tenían en poco los galileos porque decían de Galilea puede venir algo bueno. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo o cuando le presentan a Natanael, hemos hallado el Mesías, Jesús de Nazaret, y él dice, de Nazaret puede venir algo bueno? Bueno, ese concepto tenían los judíos en la parte sur, ellos eran los religiosos y los del norte eran los comerciantes, los que se hacían ricos. ¿Sí? Bueno, Galilea era una zona, como veíamos la vez pasada, con amplias mesetas, algunos valles, unas zonas de montes, pero muy rica, con una economía agrícola y mucho comercio. Y la pesca, por supuesto, en el mar de Galilea. Me tomo un matecito. El primer lugar, bueno, ¿qué característica tiene este ministerio? Vamos a leerlo en Mateo 4, 23 al 25. Esta etapa en Galilea dice, la característica de este tiempo es, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, del otro lado del mar, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esa es la característica de esta etapa del ministerio del Señor Jesucristo, un ministerio popular, un ministerio donde el Señor Jesucristo iba a todos lados y lo seguían multitudes de personas. ¿Sí? Y él enseñaba en las sinagogas, y de acuerdo a lo que dice Mateo, es el cumplimiento de Isaías capítulo 9, versículo 1, verso 2, ¿se acuerdan? Galilea de los gentiles. No, perdón, lo voy a leer porque no quiero inventar. Isaías 9, verso 1 dice, mas no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Es muy interesante porque cuando Isaías escribe esta profecía, Galilea no existía como Galilea, ¿sí? Pero ya se lo nombra Galilea de los gentiles, es una profecía. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. O sea que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de esa profecía de Isaías capítulo 9, cuando está en este ministerio público aquí. Bueno, y realiza varios circuitos por la provincia, son 4, quizás 5, depende cómo los contemos al último, que se sabe que se puede armar, porque probablemente el Señor Jesucristo anduvo, como dice ahí, por toda Galilea.
y lo que está escrito es menos de lo que seguramente ocurrió. Entonces el Señor recorre toda Galilea y dice allí que no quedó enfermo, ¿m? Sanó toda enfermedad, incluyendo las enfermedades espirituales, como las posesiones, ¿sí? Y las enfermedades físicas, obviamente, y perdonaba pecados. Ahora, el comienzo del ministerio en Galilea ocurre en Nazaret. ¿Se acuerdan que él sube, pasa por Samaria, él era necesario por Samaria, bueno, llega a Nazaret, y allí en la sinagoga de Nazaret, él es rechazado cuando él se presenta como el Mesías. ¿Se acuerdan? Él toma el libro de Isaías, se le invita a participar, toma el libro de Isaías y él dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Y entonces empiezan a decir, bueno, pero vos sos el hijo de María, de José, lo tenemos acá, ¿y por qué no nos haces acá a nosotros los mismos milagros que haces en otro lado? Y empiezan los celos y el Señor Jesucristo dice, ¿saben qué? No hay profeta en su tierra. Ahí habla de la viuda de Elías y habla de Eliseo, perdón, y habla de Naamán como los extranjeros que fueron beneficiados y ustedes, les está diciendo, no van a ser beneficiados porque les falta fe. De ahí el Señor Jesucristo se va a Capernaum, bueno, lo quieren tirar por el barranco, pero bueno, finalmente el Señor se va a Capernaum y en Capernaum establece su base de operaciones de Galilea. Él siempre sale y vuelve a Capernaum, sale y vuelve a Capernaum. En el medio hay una ida a Jerusalén, ¿sí? Que es creo que era para la fiesta de los tabernáculos. También está cuando va a Naim y sana, resucita al hijo de la viuda, cruza para Gadara y sana a los endemoniados, ¿sí? Y luego, al final, realiza 3 viajes fuera de Galilea, el primero cruzando el mar a Bethsaida, allí alimenta a los 4.000. Luego hay un segundo viaje que él sale del país, ¿sí? Sale del país cuando se va a las regiones de Tiro y Sidón, y él deseaba esconderse, no quería que nadie se enterara que estuviera, pero había una mujer cuya hija estaba endemoniada que lo seguía, el Señor Jesucristo la cura. Y la tercera salida es a Cesarea de Filipos al norte, sobre el viaje hacia el Monte Hermón, donde ocurre lo que se conoce como la gran confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo el Hijo del Dios viviente. Y recibe la aprobación, y es la primera vez que el Señor Jesucristo les explica que tiene que morir. Al menos es la primera vez eh, que se da a conocer así en forma pública que tiene que morir. Y luego llegan al monte de la transfiguración, donde lo más probable es que sea el monte Hermón. Y al terminar estos 22 meses, vuelve, se acuerdan que él va a ir a la zona de Perea y tiene que pasar por Samaria nuevamente, pero no lo dejan pasar. Y allí Juan y Jacobo tienen la idea de descienda fuego del cielo, ¿se acuerdan? Y el Señor Jesucristo dice, ustedes no saben de qué espíritu son, el Hijo del Hombre no vino para perder a las almas, sino para salvarlas. Se establece en la zona de Perea y luego va a ir a Jericó, que lo vamos a ver en un ratito más. Entonces, este es el mar de Galilea, y había varias ciudades alrededor de Galilea, Tiberias, es uno, por eso toma el mar de Galilea, también se llama mar de Tiberias, Magdalá, que es de donde vivía María Magdalena, donde el Señor Jesucristo le quitó, la sanó de 7 demonios, Genesaret, también se lo llamaba el mar de Genesaret, Capernaum es una ciudad costera, donde el Señor Jesucristo eh, estableció su base de operaciones, Corazín y Belsaida, que eran otras 2 ciudades, de aquí eran originario Pedro y Andrés, ¿sí? Y bueno, esto es lo que hoy podríamos decir son las ciudades más importantes que rodeaban el mar. ¿eh? Este es un pescadito, el pez de Pedro. Chipi, ¿quién? Cuando el Señor llega a Jericó es donde pasa lo de Saqueo y Bartimeo, ¿no? Sí, sí. Ahora lo vamos a ver ya en la última parte. Es ahí, lo de Saqueo y Bartimeo. Bueno, esta es a ver si alguien puede leer lo que dice de atrás. Dice, no, acá dice gustoso, sabroso, buen apetito. Bueno, se ve que tienen una traducción para todos pero se ve bien el pescadito, se ve rico.
Este es uno de los, se le llama el pez de Pedro, es uno de los platos, digamos, seguramente que se come por los viajeros cuando llegan al mar de Galilea. Bien, entonces el Señor Jesucristo fundamentalmente tiene un ministerio recorriendo Galilea, baja una vez a la fiesta, ¿sí? Pero su ministerio fundamentalmente está en Galilea. Una vez sale del país, llegando a la zona de Tiro y Sidón, una sola vez, y luego tenemos el otro viaje que se realiza a Cesarea de Filipo, allá muy arriba, y al Monte Hermón, que se considera que el Monte Hermón es el monte de la transfiguración, donde el Señor Jesucristo se transfigura y se da a conocer, realmente quita el velo, vamos a decirlo así, y da a conocer eh, su gloria. Y lo ven Pedro, Jacobo y Juan. Esto es una vista del mar de Galilea. Esto es una vista del Monte Hermón, es uno de los montes más altos que tiene el país. Y terminamos con la última parte del ministerio del Señor Jesucristo. Dijimos ministerio en Judea, 8 meses, ministerio en Galilea, 22 meses, ministerio en Perea, 6 meses. Cuando Él se establece nuevamente en Perea, en la zona de Perea, Él va a realizar 3 visitas a Jerusalén, una para cada fiesta. En Juan capítulo 7 dice que fue la fiesta de los tabernáculos. En Juan capítulo 10 dice que fue la fiesta de la dedicación. La fiesta de los tabernáculos era en octubre, la fiesta de la dedicación era en diciembre y la fiesta de la Pascua en la cual el Señor Jesucristo murió era en marzo-abril. Por eso decimos que cuando Él llega del norte y se establece en esta zona, ocurren 6 meses, los últimos 6 meses de la vida del Señor Jesucristo. Por supuesto, ya era el año de la oposición, donde Él estaba siendo perseguido y donde tenía los cruces dialécticos más importantes con todos los dirigentes judíos. Él tenía unos amigos que vivían en Betania, y esos amigos eran el lugar donde él posaba. ¿Sí? Por eso entre esta fiesta y la Pascua, entre estas últimas fiestas, hubo una visita de incógnito, se llama, algunos lo llaman así, no importa, donde él no llega a Jerusalén, sino que va a Betania. ¿Y cuál es el propósito de ir a Betania? Ir a resucitar a su amigo Lázaro que había muerto. Entonces, todos estos episodios ocurren en la última parte del ministerio público del Señor Jesucristo. Cuando Él visita a los amigos y resucita a Lázaro, luego Él va a ir a, eso en Juan capítulo 11, nosotros leemos que después de salir de Betania, Él va a Judea y llega hasta Efraín en los límites de Samaria, o sea, pega una última vuelta por Galilea. Si nosotros tuviéramos que hacer un mapa de lo que Él desciende de Capernaum, quiere pasar por Samaria, pero no lo reciben los samaritanos, entonces tiene que agarrar el camino más largo, cruza el otro lado del Jordán y llega a la zona de Perea. Y aquí, cuando desciende a Jericó, como decía Laurita recién, es donde él sana a Bartimeo o a los 2 ciegos, como dice Mateo, y donde tiene el encuentro con Zaqueo. Ustedes fíjense que tiene sentido la urgencia de los gritos de Bartimeo, que gritaban insistentemente, porque el Señor no pasaría nunca más por Jericó. Entonces él aprovecha esa oportunidad, el Señor se detiene, porque él está pidiendo por su sanidad y el Señor también le perdona los pecados. Bueno, allí está también lo de Zaqueo y llega a Betania. Entonces, el Señor tiene esas 3 visitas a Jerusalén, más la visita a Betania, y después el Señor hace una última recorrida por Galilea, dice, hasta la zona de Efraín en los límites con Samaria. ¿Sí? Esta es la zona, digamos, donde el Señor vuelve, después de resucitar a Lázaro, Él vuelve a tener un recorrido por Judea cerca de los límites de Samaria. Es muy poco lo que sabemos de esto, como es muy poco lo que sabemos de mucho tiempo del Señor Jesucristo, porque los evangelistas narran episodios y no se preocupan por la cronología muchas veces, sino que lo que para ellos es importante es dar a conocer lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Finalmente, el Señor Jesucristo, en la última visita a Jerusalén, es el tiempo de la pasión.
el Señor Jesucristo, es la semana de la Pasión. Llega un sábado a Betania. En la casa de Simón el leproso, dice, es ungido por María, la hermana de Marta y Lázaro. El día siguiente tiene la entrada triunfal a través del Monte de los Olivos, entrada triunfal a Jerusalén, y es la única vez en que la nación de Israel recibe al Mesías como Mesías, pero no lo pudo reconocer. Era una profecía que iba a entrar montado en un pollino y una hija de Asna, humilde, entra a ti, y ellos no lo reconocieron. Pero si vamos a Daniel capítulo 9, era el cumplimiento exacto de la semana 69 en la cual el Señor Jesucristo entra a Jerusalén. Dice, 69 semanas habrá hasta el Mesías príncipe, y luego se quitará la vida al Mesías. Miren, esa profecía se cumple ese domingo de Ramos, como le llamamos hoy, que fue el domingo previo a la Pascua, en la entrada triunfal. Él va al templo nuevamente, en el templo él vuelve a hacer una limpieza del templo y bueno, ya más o menos no vamos a detener mucho en esto, pero la última noche en el aposento alto instituye la cena del Señor y luego en Getsemaní el Señor Jesucristo entrega su voluntad. Así está la lucha en la cual él se quiebra ante la voluntad del Padre, dice, Padre, si de alguna manera pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y está una gran angustia hasta que de pronto se hace paz, se hace una paz y él le dice a los discípulos, levántense, vamos, en realidad les dice, duerman ya, descansad, quiere decir, la lucha ya la tomo yo, descansen, pero vamos, levántense porque se acerca el que me entrega. El Señor Jesucristo fue entregado a las puertas de Getsemaní por Judas y por un séquito de soldados judíos y romanos, y el Señor Jesucristo fue sometido a 3 juicios religiosos en esa noche. Primero en casa de Anás, que no era el sumo sacerdote, que no era el suegro del sumo sacerdote. Luego en la casa de Caifás y luego ante el Sanedrín. 3 juicios absolutamente injustos y absolutamente ilegales, porque no se podían hacer juicios de noche y mucho menos llegar a condenar a muerte a una persona. Para que se condene a muerte a una persona tienen que pasar 2 días, una sesión del Sanedrín, otra sesión al día siguiente y tenía que haber unanimidad o una gran mayoría. Y al Señor Jesucristo no se le hizo eso. Claro, el Sanedrín no tenía la capacidad de dar muerte a no ser por una afrenta al templo. No lo pudieron probar. Y luego son los 3 juicios civiles a los que son sometidos el Señor Jesucristo con Pilato, con Herodes y nuevamente con Pilato. Y finalmente el Monte Calvario, donde él es clavado en la cruz con 2 malhechores a sus costados, y luego al tercer día la resurrección, y vamos a las apariciones y el ascenso, pero muy rápidamente. Si yo tuviera que, el Monte de los Olivos está muy cerca de Jerusalén, al este de Jerusalén, es un lugar proféticamente muy importante, porque dice Zacarías que el Señor Jesucristo volverá y posará sus pies sobre el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se partirá al medio, ¿sí? De ahí nacerá un río que recorrerá todo el país y esa profecía se tiene que cumplir. Y la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Que en ese entonces, en los tiempos de Jesús, tenía algunas edificaciones importantes. El templo de Jerusalén, la fortaleza Antonia, que la fortaleza Antonia era la fortaleza donde vivía el gobernador, el palacio de Herodes, ¿sí? Recuerden que el gobernador Herodes no vivía en Galilea, en Judea, el gobernador sí, esta era la fortaleza donde estaban las guarniciones militares, pegadito al templo, adivinen por qué, porque el pueblo judío era muy eh, explotar, digamos, por cuestiones religiosas. Pegadito al templo estaba la fortaleza Antonia, ¿sí? El palacio de Herodes al este o sureste, y esos eran los edificios más importantes. El Monte de los Olivos está al noreste de la ciudad, vamos a ver otra, ¿sí? Bueno, el Monte de los Olivos está por fuera, cerca del Monte de los Olivos, está en el costado este del
perdón, Getsemaní está en el costado este del Monte de los Olivos, y la ciudad en sí tenía dos murallas, una muralla interior y una muralla norte, ¿sí? Y esta era la parte alta de la ciudad, esta era la parte alta de la ciudad donde vivían las personas más ricas. Estas dos murallas eran murallas que se fueron construyendo a lo largo de los años para evitar, por supuesto, el ataque de los enemigos. Aquí está la fortaleza Antonia, que era el lugar donde estaba normalmente Pilatos. Este es el templo, este es el palacio de Herodes. Y ahora vamos a ver, probablemente aquí está el palacio de Caifás, la casa, porque estaba el palacio del sumo sacerdote, y el Señor Jesucristo. En esta zona está el Monte de los Olivos y Getsemaní. Entonces, si nosotros más o menos, está nuevamente un croquis de la ciudad, el Señor Jesucristo, cuando hace la entrada triunfal, viene de Betania, sigan mi flecha, ingresa al templo, limpia el templo, luego vuelve a Betania. El Monte de los Olivos está en esta zona. Cuando el Señor Jesucristo sale, ¿sí?, del aposento alto, va al Monte de los Olivos, pasa al huerto de Getsemaní, allí ocurre el arresto del Señor, es llevado a la zona donde vivía Caifás, esta es la zona del aposento alto, a la zona de Caifás, y ahí ocurre el primero, el segundo de los juicios religiosos, y probablemente también allí se reúna el Sanedrín. Y luego, no se sabe si el primer juicio religioso civil ocurre en el Palacio de Herodes o en la Fortaleza Antonia, donde lo ve por primera vez Pilato y sabe que el Señor Jesucristo es inocente y quiere liberarlo, pero no lo dejan. Entonces, cuando se entera que era Galileo, lo manda al Palacio de Herodes. Allí Herodes se burla del Señor Jesucristo y finalmente es vuelto a la Fortaleza Antonia, probablemente donde el Señor Jesucristo es condenado por Pilato, es vilipendiado y eh, escarnecido por 600 soldados romanos, por toda la compañía, dice, donde lo visten de escarlata, le ponen una corona de espinas, donde le golpean con una caña, donde se avergüenzan de él. Primero lo lapidan con latigazos y luego lo llevan finalmente al Gólgota, a la zona de la crucifixión. Esto son figuras. Osvaldo, Sí, la negación de Pedro. la primera negación de Pedro aparentemente es en la casa de Anás y las otras dos en la casa de Caifás. Cuando está pareciera que es así, ¿sí?, en esta zona. Anás y Caifás eran parientes. Anás había sido sumo sacerdote, lo habían destituido y en su lugar estaba su yerno Caifás, pero era el poder detrás de la sombra, vamos a decirlo así, era el sumo sacerdote más reconocido. En este lugar donde Pedro niega al Señor Jesucristo. Bueno, todo esto son teorías, digamos, bastante bien fundadas, porque todos estos lugares son conocidos, pero bueno, toda esta flechita y eso es muy probable que haya ocurrido así. Bien, esta es una figura de Getsemaní. Recuerden que Getsemaní es un lugar donde había muchos olivos, significa prensa de aceite, donde el Señor Jesucristo entregó su voluntad, donde creo que comenzó la entrega real del Señor fue en Getsemaní y no en la cruz. En la cruz Él entregó su cuerpo, pero en el Getsemaní Él entregó su voluntad. Allí tenemos unas fotos actuales del Getsemaní, como para, ya que no podemos viajar, por lo menos que lo podamos ver. Y bueno, también se cree que este es el Monte de la Calavera. Si usted tiene un poquito de imaginación, podríamos decir que tiene forma de calavera, y si no, no importa cuál sea. Hoy hay todos estos lugares están con santuarios o con iglesias, tanto la zona del aposento alto, donde está el sepulcro, todos tienen sus iglesias y te dicen que fue ahí, pero bueno, imaginamos que sí fue. Y finalmente el Señor resucita, ¿sí? El domingo de resurrección, Él se va a aparecer primero
a las mujeres, pero en realidad primero a María Magdalena, ¿sí? ¿Se acuerdan? Digamos, el orden de las resurrecciones. Primero a María Magdalena, lo dice, creo que Juan, de los evangelistas, dice primero a María Magdalena. Dice que las mujeres corren todas al sepulcro, van con la idea de ungir y de preparar al Señor Jesucristo para la tumba, y se encuentran con que la tumba está abierta, la piedra voló, y hay un ángel allí que les dice, vayan y díganle a los muchachos que están tristes allí reunidos que el Señor ha resucitado. Las mujeres se van, pero aparentemente María se queda. Ahí está esta cuestión de que empieza a hablar con el Señor Jesucristo sin saber que era el Señor Jesucristo, creyendo que era el hortelano, y luego el Señor dice María, y ella dice Raboni, y ahí la reconoce y dice, no me toques, todavía no he subido a mi Padre, en una forma de decir, no me retengas, tengo que ir, ¿sí? Pero esa es la primera aparición del Señor Jesucristo. Vayan, los ángeles le habían dicho, vayan y díganle a todos los demás y a Pedro que yo voy para allá. Entonces después hay distintas apariciones, se le aparece, todo esto está ocurriendo acá, ¿no? En la zona de Jerusalén, acá. Se aparece entonces a María Magdalena, después se le aparece a Pedro en algún momento, no está dicho en qué orden se le aparece a Pedro, pero a Pedro en forma especial se le aparece. Luego se aparece a los discípulos que están en el aposento alto cuando están las puertas cerradas, ¿sí? Todo esto en Jerusalén. Luego se aparece a los dos que iban camino de Maús, ¿sí? Luego a los 7 días se le vuelve a aparecer a los 11, ahora en la primera no había estado Tomás, ahora se le vuelve a aparecer a los 11 en Jerusalén, y luego hay 5 apariciones más que vamos a ir viendo, digamos, en distintos lugares, cómo el Señor Jesucristo se fue apareciendo. En Juan capítulo 21 está la pesca milagrosa, finalmente se aparece, dice, a 500 hermanos a la vez, dice Pablo, muchos todavía están vivos, se le aparece a Jacobo, y también se le aparece cuando él se va en el monte de los olivos nuevamente, así el Señor asciende a la vista de todos ellos. Son 10 apariciones que el Señor Jesucristo realiza durante 40 días. ¿Sí? Y finalmente el Señor se va. Estas son las zonas de las apariciones, entonces, junto al mar de Tiberias, allí está la segunda pesca milagrosa, cuando había 7 discípulos y recogieron 153 peces. Y en Jerusalén la mayoría, camino de Maús, esas son y en Betania, en el Monte de los Olivos, perdón, cuando el Señor Jesús asciende. Así que estos son los lugares geográficos relacionados con la vida, ministerio, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Detenemos aquí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, queda la segunda parte para un ratito. Si no hay preguntas. El lugar donde se ahorca Judas. Judas, donde cae, ¿cuál es el lugar? ¿No lo tenés? No. En Jerusalén, en un barranco. Estaba ahí en Jerusalén, él entrega, digamos, devuelve la plata creyendo que tenía tiempo todavía de liberar al Señor, y bueno, se va y se ahorca, y en algún momento se ve que se quiebra la rama donde se ahorcó y se desparrama por un barranco, digamos, y queda todo despedazado. Pero no, Era un lugar, ese lugar estaba profetizado también, creo o no. no sé, no lo sé. Porque estaba profetizado lo que iba a ocurrir con él, ¿no? Pero el lugar en sí no. Lo que se compra, quizás eso es lo que vos me estás queriendo decir, con el dinero, lo que compran es el campo del alfarero para enterrar a los extranjeros. Y eso sí estaba profetizado. Pero no es el lugar donde él muere, sino es el lugar que compran aquellos que dicen, no, esto es dinero sucio, no lo podemos meter en el tesoro del templo. Hasta eso llegaba la hipocresía de ellos,
acababan de entregar a la muerte al Mesías y se preocupaban por eso. Ese sí, el campo del alfarero estaba profetizado que iba a ser comprado Campo de Sangre se con llama dinero después. vil. Puede ser que se llame Campo de Sangre después, por Decía eso. Acéldama o campo de sangre. Bueno, nos vemos un ratito. Hacemos un intervalito. Después tenemos unos anuncios para darles, pero dejamos para el final de todo. Bueno, gracias Nos por su vamos 10 atención. minutitos. 10 menos 10, retomamos. Hicimos